Buenas noches, mi nombre es Alberto Batelgrán, actualmente estudiante de la Universidad Ciencias y el Arte. Estoy estudiando artes industriales. Este es el primer examen de didáctica uno con la maestra Marta. Voy a dar inicio. El primer tema fue de didáctica como arte y ciencia. Son cualidades que todo docente debe tener para poder comunicar, hacer actividades y transmitirle los temas donde se vean fácil, claros y entretenidos para los estudiantes. Hay que tener claro cómo exponer los temas con los estudiantes en el método, digamos, o en el momento circunstancial o momento dado, donde el docente tiene que tomar en cuenta qué estudiantes o con qué estudiantes está tomando la clase. Valorar cada uno de los estudiantes para poder dar la clase entretenida, interactiva, que ellos sientan alegre y bonita la clase, donde sea entretenido para los estudiantes, que ellos aprendan bien los temas dados en clase por medio de la escritura y actividades dado en clase, para que sea su clases productivas y de sumamente aprendizaje. El docente tiene que cumplir y fomentar métodos el cual son comprobaciones, normas y principios para dar la clase, donde puede ejecutarlo y esté calificado para darlo y donde haya métodos y orden para dar la enseñanza. Eso es donde se adquiere el conocimiento, enseñanza y aprendizaje por medio de los estudiantes. El elemento, el segundo tema es elementos de la didáctica. Es un tema donde hay que desarrollar habilidades para poder ponerla en práctica, el cual donde tenemos que implementar información sobre cómo y qué vamos a trabajar en clase. También hay que tener en cuenta que nos obligan o tenemos la responsabilidad, digamos, según eh, estudiar la lengua de señas y recibir capacitaciones para dicho tema. Esto es un tema donde el docente tiene que diagnosticar o ver dónde está trabajando, en qué ambiente está trabajando, con qué estudiantes está estudiando y qué clase de economía tienen los estudiantes y nivel académico. Esto tiene que iniciar con varios puntos para poder dar la clase. Les voy a dar en orden. Primero, donde hay que trabajar. Tengo que ver con quién y con qué voy a trabajar. Hay que tener claro esos puntos. Segundo, tener claridad que tengo que enseñar en el nivel. Tercero, sería seleccionar los contenidos y diseñar los objetivos y contenidos. Cuarto, es saber o buscar las mejores estrategias de cómo voy a elaborar la clase. Y finalmente, analizar cómo vamos a evaluar a los estudiantes mediante las clases hasta finalizar el grado o materias. La nota 3 es sobre un video que es la mancha de, bueno, de mancha de papel, algo así. Este es un video claramente donde la docente es nueva en la institución, no se percata de las circunstancias económicas que vive el pueblo o los estudiantes, no tiene un estudiante entre ojos porque llega con el aula manchada, este, bueno, el aula manchada, no, perdón, el cuaderno manchado. Llega el padre, habla con ellos, el estudiante habla con el padre, habla con el estudiante primeramente, luego habla con la docente. Lleva a la docente donde se encuentra viviendo el estudiante, mediante va
a la casa del estudiante, ve la economía y cómo se ve en ese pueblo. La maestra toma nuevos métodos y implementa nuevas actividades como para poder reforzar y poder darle mejor la clase a los estudiantes y ellos se entiendan mejor. Eso es claramente un video donde me gusta mucho como quiere decir que todo estudiante que quiera hacer una institución tiene que ver y observar todo lo que lo rodea, tanto la economía de los estudiantes como los estudiantes académicamente, el pueblo, para poder realizar su trabajo en clase. El cuarto tema es, ¿qué es planeamiento? El planeamiento hay que tomar en cuenta que tenemos que tener todos los recursos y dar un orden cómo proceder la clase, donde uno sabe qué y cómo dar la clase, teniendo un orden bien hecho y tener algún as bajo la manga por si pasa alguna circunstancia en particular. Saber los recursos que uno tiene en el momento, priorizar para poder llevar a cabo con ese estudiante, para poder cumplir con las competencias, digamos, donde también tenemos que tomar en cuenta que tenemos una responsabilidad de cómo dar la clase y hacer que los estudiantes puedan comprender la clase. En esos puntos tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas es que podemos tener un orden y una organización, permitir articular y vinculaciones, evitar traslapes o dispersiones. Eso quiere decir que no vamos a llegar a hablar sobre lo que pasó el fin de semana, sino vamos a llegar a un tema que se va a dar en clase. Trabajar en equipo. Eso quiere decir que me puedo llegar a hablar con el docente, donde el docente de grado nos refuerce o nos acomodemos con dicho tema para que nos refuerce sobre los temas que vamos a dar. Las desventajas o limitaciones podemos decir que una que son las ausencias y relación entre la teoría y la práctica, ausencia de prevención de acciones, ausencia de educación, bueno, ausencia de educación de prevención de acciones, es que tengo que llevar un planeamiento para la clase, pero no lo retomo o no lo llevo, no lo acato. Pero por eso siempre tengo que tener un plan A, plan B y plan C. Ausencia de educación. En el planeamiento viene la mayoría, pero para casos particulares se tiene que hacer una adecuación. En ausencia de contextualización, el planeamiento es el mismo para todas las instituciones en general. Y por último es el planeamiento didáctico. Planeamiento didáctico, podríamos decir que es el mecanismo que nos va a ayudar a articular utilizando mis conocimientos que yo tengo sobre la didáctica general, pedagogía, enseñanza, aprendizaje, métodos y práctica en clase. Eso nos permite articular tres elementos, los cuales serían mediación pedagogía, donde el docente con el estudiante acorde con las necesidades del estudiante y le desarrolla el proceso para lograr los aprendizajes. Hay que diseñar, segundo punto sería, hay que diseñar el ambiente educativo para que puedan aprender más, que sea interactivo, concreto y claro. Actividades didácticas, este es el tercer punto, actividades didácticas diversas, creativas, innovadoras y tecnológicas. Con esto se logrará que la clase sea efectiva, permanente y eficaz, logrando todos los objetivos de los temas con los chicos. También se tiene que contemplar el ambiente educativo, organizando con herramientas y materiales
que se van a utilizar para mediar y sea innovadora, tecnológica, diversas, dinámicas y creativas. De mi parte, esto es lo que yo entendí en estas clases y muchas gracias.